Muy buenas noches, arrancamos un nuevo programa de la temporal. Hoy José María no me está acompañando, tenía cosas personales que hacer, así que igual de alguna forma siempre está presente entre nosotros. Hoy es el Día de la Música, así que todo este programa va a estar dedicado a eso y además volcado encarado desde otra manera, desde otra perspectiva. Más allá de que vamos a estar dándole más importancia a lo que suena que a lo que hablamos, que es a la inversa de lo que suele suceder siempre, que cobra más participación en el invitado o el tema a tratar. Hoy nos vamos a centrar a escuchar lo que de alguna forma seleccioné. Hay mucho de mi, digamos, lo que me gusta escuchar, pero también viene acompañado de una historia. Primero, ¿por qué es el Día de la Música? Me pregunté. No sabía, la verdad que no tenía datos, y así que tuve que investigar un poquito, muy brevemente, pero resulta que coincide con el 22 de noviembre del año 230, fue cuando un alcalde romano decidió que decapitaran a Cecilia. En ese momento era Cecilia, que después se convirtió en el año 1594, por orden del Papa Gregorio VIII, fue nombrada santa. La historia de esta mujer es que allá en el segundo siglo, en el siglo II, en el Imperio Romano se perseguía a los cristianos y ella mantenía esta fe. Y se casó con una persona, con un hombre, y bueno, le trasladó su creencia, su culto, su religión. Y entonces empezaron a darle un santo entierro a los cristianos que fallecían a manos del imperio. Cuando los soldados descubrieron esto, capturaron al marido de Cecilia y a su hermano, que eran los que ejercían esta acción, y bueno, los torturaron y los asesinaron. Y después fueron en busca de Cecilia, que había sido la que había distribuido o compartido este culto. Y hicieron lo mismo. La condenaron a muerte, que fue el 22 de noviembre del año 230, y cuando la iban a matar, ella empezó a emitir cantos y alegorías hacia su dios. Por eso fue que en el año 1594 Gregorio la nombró santa y patrona de todos los músicos. Y bueno, ahora también vamos a encarar esta temática desde la neurociencia. Y vamos a describir un poco lo que es la música. Y tomé como una cita de Daniel Barenboim, un pianista reconocido, que dijo en el 2003 una frase que me pareció muy certera, muy mágica de alguna forma. Sale de un músico y verdaderamente tiene impregnada su pasión. Y dice lo siguiente: de una manera muy sencilla, a través del sonido, que en realidad es aire, la música no solo expresa emociones que existen entre los seres humanos, sino que, por sí misma, es una creación humana que pretende imitar a la naturaleza en su sentido más profundo. La música acompaña a todo el mundo. Hay variaciones, hay diferentes géneros, pero desde siempre, desde la orquesta más primitiva, que fue de percusión, siempre acompaña a los momentos de todos. Siempre tiene connotaciones, tiene resultados y tiene una experimentación de lo propio, ¿no? Tiene una carga y descarga emocional y funciona de la siguiente manera. Voy a leer un fragmentito de la doctora Emma Garmendia. Antes de leerlo, paso a dejar los números para que se comuniquen hoy conmigo o a la radio. Es www.fmaprender.com.ar para dejar un mensaje, sino una llamada telefónica al 4305-1501 o WhatsApp. Tenemos al 11 62 94 66 68, 11 62 94 66 68. Como siempre repito que lo que vamos haciendo y de la manera que nos vamos moviendo siempre está subido a las redes sociales, lo compartimos de muchas maneras para que la gente se integre. Pero creo que lo que nunca decimos al aire es que si alguien
o sea, quien nos está escuchando quiere compartir algo de lo que hace, tiene un talento que quiera comunicar o que quiera expresarse, puede hacerlo, puede comunicarse con nosotros al Facebook, nos busca como Revista La Temporal, o si no Instagram como Revista La Temporal también, y bueno, o sea, se ponen en contacto con nosotros y arreglamos y organizamos una fecha para que puedan venir y visitarnos y contarle a la gente lo que hace. Esto es un espacio totalmente abierto y desinteresado de alguna manera, porque es para es el espacio para el que quiere comunicarse más allá de nosotros. Lo cedemos el espacio. Ahora sí, voy con el mensaje con el escrito de la doctora Emma Garmendia, que dice: comprender la música es, en cierta manera, aprenderla. Significa descubrir su sentido, su unidad, mediante la captación de los elementos que la componen: notas, figuras, silencios, motivos, frases, intervalos, timbres, pero no en forma aislada, de modo que se sucedan sin fusionarse, sino en una íntima relación estructural. De esta manera, cada elemento asume cualidades específicas debido a sus múltiples relaciones con los otros. El descubrimiento de esta estructura significativa presume una actividad mental que se desarrolla dentro de la multiplicidad de experiencias. Involucra la acción sincronizada de la inteligencia, sentimiento, imaginación, percepción, emoción, pensamiento, intuición, puestos al servicio de la actividad creadora expresiva. Aprender a escuchar presupone aprender a hacer, por cuanto la toma de conciencia auditiva está referida a una vivencia musical. Y bueno, estábamos hablando antes de empezar el programa con Mauro, que es el que está en las consolas, que el sentido o de qué manera se manifiesta en uno cuando hace música o cuando crea música, que según estudios científicos se activan diferentes zonas del cerebro, que son las que están relacionadas con el habla, con la memoria y con el aprendizaje en sí. Así que decían que una persona que está relacionada con la música tiende a generar una plasticidad cerebral o una ductilidad que se transfiere a otros sectores también, que no solo queda en eso, en la música, sino que también te ayuda a resolver ejercicios matemáticos, a comprender un poco más textos, a tener mayor interpretación. Y bueno, más allá de que hoy es el Día de la Música, ayer también se cumplieron 33 años de un disco que a mí me gusta mucho, que es Nada Personal de Soda Stereo. Y bueno, como las dos fechas me parecieron muy certeras y muy juntas, dije, bueno, vamos a pasar a un tema de la banda. Esto es Estoy a su lado, y la particularidad de este tema es que no es de Soda Stereo. Así como en el primer disco estaba el tema Trátame Suavemente, que en realidad es de Daniel Melero y se convirtió en un clásico de la banda, cosa que Daniel Melero cedió y no quería firmar la autoría, y Gustavo Cerati lo perseguía por todos lados hasta el último día que tuvieron que registrarlo, y le decía: firma acá porque, bueno, es tuyo. Dice: no me interesa, pero bueno, lo convenció y firmó. El tema que elegimos hoy, que de Nada Personal, es Estoy a su lado, que en realidad es de Richard Coleman. Y Richard Coleman es un músico que tocó con Charly García, además fue partícipe de la primera formación también de la banda de Soda Stereo, pero dijo: no, acá no tengo nada que hacer, así que se fue. Pero mantuvieron la buena relación con Cerati, así que en el segundo disco de Soda incluyeron este tema, Estoy a su lado, que se convirtió en lo que sería el primer tema grabado de Richard Coleman, pero no por él. Así que vamos con eso. Seguimos en el atemporal. Como había mencionado al principio, lo que más va a resaltar hoy va a ser la música, así que no va a haber tanta interrupción de mi parte, pero sí voy a estar aportando algunos datos. Recuerdo los medios para comunicarse con nosotros. Primero, la página de la radio, www.fmaprender.com.ar. Si no, el número de la radio para dejar una llamada, 4305-1501. O dejar un WhatsApp al 11 62 94 66 68. Vamos a introducirnos en un poco de técnica ahora y a desmenuzar cómo está compuesta la música, sus partes, sus elementos,
Y son los siguientes. Primero, la altura. Es la percepción de la frecuencia. Frecuencia es la vibración de un cuerpo. Cuanto más alta la frecuencia, más alta es la altura. Esto es lo que genera sonidos graves y agudos. Segundo, tenemos el timbre. Es el color. Los diferentes medios productores de sonidos vibran a manera diversa, lo que crea la diferencia en el color de un instrumento. Tempo es la velocidad, que varía desde lo más lento a lo más rápido. Intensidad es el volumen, que va desde lo inaudible a lo fortísimo. Armonía son dos o más sonidos producidos conjuntamente. Melodía es la ejecución de varios sonidos graves, agudos, de manera lineal. Pulso es la serie de golpes igualmente medidos. Ritmo es la combinación de golpes cortos o largos dentro de una métrica establecida. Letra es la palabra o verbalización incorporada a la melodía. Estamos viendo también que aprender música, lo había mencionado antes, ¿no? Una de las facultades de que cómo afecta, ¿no?, al aprendizaje o al desarrollo de lo cotidiano. Se sabe que mejora el uso y aprendizaje del lenguaje verbal. Los estudios demostraron, mediante la utilización de la tomografía por emisión de positrones, que frases melódicas y lingüísticas activan áreas funcionales cerebrales casi idénticas. De alguna manera, esto demuestra que la música sería un modo de lenguaje también, por las zonas que activan en el cerebro. Y quería aprovechar también para pasar un tema de un guitarrista que revolucionó lo que sería el mundo del jazz. Nació en el año 1910, se llama Django Reinhardt, y se crió, nació en Bélgica, pero se crió en un campamento gitano. Así que esa vida que tuvo de andar trotando, de ir moviéndose continuamente, lo llevó a tener múltiples influencias de diferentes géneros, y siempre tuvo esa gran inclinación, ¿no?, hacia la música. Siempre quiso aprender, hasta que, bueno, a muy temprana edad tuvo acceso a una guitarra. Y aprendió sin estudiar, aprendió escuchando, en esa vida nómade que llevaba, iba conociendo diferentes músicos también, y le observaba su ejecución, y de ahí era como incorporaba su técnica, hasta generar un modo, una manera muy particular, muy personal de realizar música. Y bueno, es uno de los músicos originarios de Europa que más influyó en la música de jazz y swing a nivel mundial, más que un estadounidense, digamos, o al mismo nivel que un estadounidense, de donde es que se mama de temprana edad ese género. Pero allá por el año 28 sufrió un accidente en su remolque, llegaba de tocar, y el espacio estaba rodeado de basura, y le pareció escuchar el ruido de un roedor, y para alumbrarse agarró una vela que derramó un poco de cera derretida y chispas, y generó un incendio en el cual se vio muy afectado hasta su carrera profesional en un principio, porque perdió el uso de 2 dedos. Tocaba la guitarra de 2 dedos de su mano izquierda. Imagínense, era músico, era su vida, era lo que siempre quiso hacer. Y en un momento afrontó una profunda depresión por haber perdido su vida casi. Y se propuso seguir tocando. Y lo hizo. Y generó obras muy complejas, y son tocadas con 2 dedos. 2 dedos de la mano izquierda. Bailaba por todo el diapasón, solo movilizando 2 dedos. Y ahora vamos a escuchar una de sus obras, que está grabada con 2 dedos. Y si ustedes lo escuchan, no van a notar la diferencia, es exquisito. Vamos. Bueno, eso fue Django Reinhardt con Minor Swing. Y bueno, fue, como lo había dicho, uno de los músicos europeos más reconocidos en su momento. Llegó hasta ser parte de la orquesta de Duke Ellington, un músico de jazz súper reconocido, con obras que trascienden lo temporal, ¿no? Tengo otro dato que está bueno, ¿no?, de cómo la música se relaciona con el organismo, con uno mismo, con la personalidad, y con datos científicos que lo comprueban, ¿no? Digamos, estudios que te revelan cómo es el funcionamiento de la música en el organismo.
Dice, no existe casi ninguna parte del cerebro que no se vea afectada por la música. Es decir, que no existe un cerebro musical o un área cerebral específica para elaborar la música, sino que el procesamiento musical es altamente complejo y requiere de la participación pasiva y activa de funciones no musicales, tales como la atención, la memoria o el lenguaje. Escuchar música es un proceso activo para la mente, que involucra áreas subcorticales, es decir, áreas profundas del cerebro, y corticales, integrando la actividad neuronal de ambos hemisferios. De alguna manera se integra todo, se necesita todo para hacer música. Repito los números: 4305-1501 para dejar una llamada, 1562-946668 para dejar un WhatsApp, o www.fmemprender.com.ar. Y bueno, vamos ahora con el siguiente tema, que a mí me encanta porque es de Ray Charles, y bueno, todos conocemos, es un músico estadounidense que alrededor de los 5 y los 10 años fue perdiendo la visión definitivamente, y también tuvo esta inclinación hacia la música desde temprana edad, así que se le fue un poco complicado aprender, pero fue a una escuela especial para chicos ciegos y sordos y aprendió a tocar el jazz, aprendió a tocar el piano, y más allá de que aprendía música clásica, lo que él siempre tuvo inclinación a lo que fue el jazz y el blues. Y vamos a escuchar un tema que es de parte de la banda sonora de una película que se llama The Blues Brothers, que en Argentina o en España se tradujo como Los Hermanos Caradura. Y es una película que en su momento fue como muy bisagra, tiene la participación de John Belushi, un comediante destacado de la época estadounidense, donde sale también Robbie Williams, y en su momento también Andy Kaufman, que son personas que fueron a romper un esquema y bueno, o sea, y dejaron una huella muy significativa. Lo que tiene importante esta película, que en su momento estos géneros de música como el swing, el jazz, el rhythm y el blues estaban en un proceso de decadencia. No se vendían, la gente no consumía esa música, y a estos personajes, digamos, a John Belushi y a su compañero, que es Dan Aykroyd, que es el que está en Los Cazafantasmas, que hace de Ray. Interesándose en reactivar toda esta música y sacarla a flote, deciden hacer esta película que se llama así, The Blues Brothers, y se trata de dos personas que están, de dos hermanos que están presos y tienen que organizar un recital, y en el medio necesitan juntar fondos para salvar el orfanato en el que se habían criado. Entonces empiezan a reclutar músicos, empiezan a dar vueltas a armar la vieja banda que tenían antes de caer en prisión, y además incorporar instrumentos. En un momento se topan con Ray Charles, que atiende una casa de música, y bueno, interpretan esta canción que les sirvió para que el público reconozca de vuelta o incorpore a todos estos músicos que participaron. Además de Ray Charles estuvo Aretha Franklin y ¿cómo se llama James Brown. Así que hubo un montón de personas reconocidas, y están muy agradecidos a la película por esa oportunidad que tuvieron de volver a activar su negocio. Tengo una pregunta de Florencia Barrio Norte, dice: hola, ¿de qué hablan hoy? Hoy hablamos de música. Lo que hice fue una selección de temas que tienen un poco de historia detrás, digamos, que no son azarosas, y no es que vamos a pasar música porque sí, pero sí, hoy el eje es la música. Así que ahora vamos con Ray Charles. Seguimos en el atemporal, estamos de vuelta al aire. Bueno, me dice Ana Clara Tito: muy lindo el programa de hoy, me encantó la referencia de los hermanos Blues, el enlace para dejar mensajes en la radio no carga bien. Bajón. No sé cómo se solucionará eso, pero veo que hay un mensaje de Martín se colgó, así que definitivamente se cayó la red. Yo tampoco puedo ver los mensajes, pero creo que era de San Isidro, y decía que hacer música no es para cualquiera, más que nada hacer jazz,
que ya hay que ser un gran músico. Y bueno, sí. En realidad creo que hacer cualquier cosa depende de las ganas y la formación, más que nada de... No sé si la formación, sino el impulso con el que haces las cosas. Creo que ser constante también te lleva a querer encarar las cosas de manera diferente. Pero digamos que el género musical para mí responde a una sensibilidad que cada uno tiene. Yo creo que una persona que hace, no sé, heavy metal no tiene la misma sensibilidad que una persona que hace jazz. Pero no es lo que... O sea, nada es mejor que otra cosa. Simplemente es diferente. Para seguir tenemos un mensaje de Mauro que... Mauro nos va a leer un mensaje que llegó. Claro, llegó un mensaje de Mariana de Recoleta que dice: vi esa película y estuvo muy buena, muy emotiva, con toques de humor y grandes músicos. Es genial esa película. Me encanta el final cuando va toda la Fuerza Armada, el ejército, el FBI, la policía, helicópteros, patrulleros, de todo. Está arruinando el final. No, solo digo eso, que lo perseguían, nada más. Bueno, quería compartir otra parte de neurociencia, del estudio, ¿no? De cómo influye la música en las emociones. La música induce emociones en el oyente. Las neurociencias estudian diferentes temáticas relacionadas con la música y la emoción, tales como la capacidad de la música para inducir diferentes tipos de emociones y los factores implicados en este fenómeno. Las áreas cerebrales involucradas y activadas. Las diferencias entre la audición de música familiar y música novedosa y cómo se relacionan las emociones evocadas por la música con los denominados circuitos cerebrales de recompensa, que también se activan mediante otro tipo de actividad placentera, como ser el consumo de chocolate, drogas o las relaciones sexuales. La música también tiene la capacidad de evocar emociones negativas como el miedo, emociones conflictivas o dolor. En este caso, se observa una correlación con la activación de áreas del hemisferio cerebral derecho, que también se activan ante situaciones dolorosas como el aislamiento social. Estas evidencias han llevado a los neurocientíficos y filósofos a relacionar los estados emocionales con las diferentes tonalidades de la música. Las melodías y armonías reflejan el contenido afectivo de la prosodia del lenguaje humano, caracterizando y exagerando la tonalidad verbal. Así que eso que decíamos en un momento de que es un lenguaje, además también, no solo verbal, también es un lenguaje emocional. Y bueno, teníamos un mensaje que ahora lo voy a buscar, pero lo leo cuando volvamos porque vamos a ir a la próxima canción. Que también, como hoy es el día de la música, nosotros tenemos nuestro día del músico, que es el 23 de febrero, en conmemoración del nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Y elegí un tema que se llama Hombre de Lata, que está en el disco Pelusonos Milk del año 91. Y yo creo que se generó mucha discordia, ¿no? Cuando se eligió a Spinetta como referente de todos los músicos, porque hay muchas personas que sostenían a Atahualpa Yupanqui también era un representante de una música más visceral, de una cosa más conectada con la tierra. De hecho, vi una entrevista una vez que le hacían y estaba con su guitarra y le decía cómo hacía para sacarle sonido a la guitarra, en qué pensaba, cómo la encaraba, desde qué punto. Y él decía, a la guitarra hay que hacerle preguntas, porque la guitarra tiene conocimiento, porque la guitarra fue madera de un árbol que fue parte de un bosque. Esa guitarra tiene una sabiduría que es la sabiduría de la tierra. Así que a la guitarra no hay que hacerla decir cosas, sino que a la guitarra hay que hacerle preguntas. Cosas que dicen, ¿no? Así que cosas que te quedan. Cuando vi esa entrevista, cuando escuché eso, me puso la piel de gallina y en verdad te cambia mucho los paradigmas. Y bueno, ahora sí, vamos con una persona que evolucionó con el sonido y que siempre fue un militante de la música y del trabajo de composición, que como veíamos en un momento, cuando nace lo que es el rock, que viene a quebrar en Argentina un poco lo establecido, o sea, viene de afuera, pero a la vez se impregna de un sonido muy propio, porque si ustedes se ponen a pensar, la música que se grababa en Argentina era la orquesta de tango,
E imagínense que de repente entra una banda de rock con instrumentos totalmente diferentes. Eso genera una manera totalmente ajena a la forma en que se grababa en otros lugares. Imaginen que entraba a grabar los Beatles a Abbey Road y ya tenían toda una sala preparada para grabar a los Beatles. O sea, todo estaba diseñado para que ellos hicieran su música. Imagínense lo que pasaba acá, en una situación totalmente precaria, un género que estaba tratando de salir adelante, que se encuentra con estudios de grabación totalmente diferentes a lo que ellos querían expresarse. Imagínense que esa fusión que se genera entre lo que es lo establecido y lo que querés hacer. Por eso creo que el rock hecho en Argentina tiene ese reconocimiento en habla hispana tan fuerte, ¿no? Porque de alguna manera acá se generaron una fusión de todas las vertientes de todo lo que se hacía, folclore, tango, y todo está consumido en esa cosa, en esos estudios, y el resultado es una canción misteriosa de todo. Vamos con Hombre de Lata de Pelusonos Milk. Muy bien, eso fue Hombre de Lata de Luis Alberto Spinetta del disco Pelusonos Milk del 91. Y tengo un mensaje que dice, se pregunta de Caballito: ¿por qué sabés tanto de música y sus trasfondos? Mencionaste los Cazafantasmas y Andy Kaufman y todo eso junto. La cosa es que quizás mientras algunos salían a jugar a la pelota cuando eras chico, yo me quedaba leyendo la Rolling Stone o cosas así, o revistas así bien viejas que estaban machacadas y algunas llenas de hongo. Disfrutaba eso, siempre me interesó el mundo de la música y bueno, qué sé yo. Quizás tiene eso, viene de ahí. Pregunta para vos, musicalmente, ¿Spinetta es más grande que Charlie? Yo creo que Charlie es académico y que Spinetta, por no haber estudiado, es un poco más fluido. Creo que escuchando la música de Charlie García ya ves, más o menos sabes en qué nota va a caer y qué estructura está usando. No creo que sea uno mejor que el otro, pero yo creo que musicalmente a mí me llega más la música de Spinetta porque es más sorpresiva, las líneas, las frases musicales siempre te van llevando a algo que no sabes para dónde es. Obvio que si ya conoces la canción sabes dónde va a terminar, pero cada vez que escuchas por primera vez una canción de Spinetta, cual sea la etapa del Pescado, Invisible, Almendra o Los Socios, siempre tiene una cuota de sorpresa muy grande que es, no sé, eso para mí es lo que a mí me divierte, pero hay gente que también prefiere saber más o menos para dónde van las cosas y se siente bien cómodo así. Para mí no hay uno mejor que el otro, pero a mí me gusta escuchar a Luis Alberto Spinetta. Y bueno, voy a leer Mauro nos va a leer un mensaje que llegó a la página de la radio que yo no los puedo ver. Tenemos un mensaje de Miguel de Almagro que dice: el mundo de la música está compuesta por muchas cosas, que también incluyen el chocolate y algunos excesos. Pero ¿qué sería de ella sin esos bemoles? Sin esos bemoles, no sé, qué sé yo. Son condimentos quizás. Becuadros. Becuadros. Bueno, gracias por el mensaje. Voy a leer otro fragmento más. No sé si lo había mencionado antes. Este es un libro que se llama Explorando el cerebro musical. Lo escribieron la doctora Camila F. Pfeiffer y Cristina Samani. Son neurocientíficas argentinas y las dos trabajan, estudian y ejercen, digamos, lo que sería la musicoterapia. Que, bueno, que como venimos diciendo, o sea, tiene sus efectos positivos y tiene sus efectos negativos. De hecho, hay una anécdota de una mujer que en los años 70 en Estados Unidos iba conduciendo su auto y chocó, tuvo un accidente y perdió la memoria. Todo lo que había pasado hasta ese momento lo había olvidado totalmente. Y probaron en muchos métodos para ver si podían activar y que al menos ella recordara algo de su identidad, porque básicamente era eso, no tenía identidad porque no tenía recuerdos. Hasta que en un momento se les ocurrió, como ya terapia alternativa, que entre tantas cosas que venían explorando, hacerle escuchar la canción que ella iba escuchando en el momento del accidente. Entonces la carga emocional que sufrió
fue tan grande que rompió totalmente con ese bloqueo que tenía en su sistema, y pudo paulatinamente ir reincorporando recuerdos, sensaciones, emociones, y dándose cuenta de su entorno. Por eso es que de alguna forma se considera ese momento como el más importante en el campo de la musicoterapia, porque se pudo demostrar con un hecho concreto, puntual y preciso, que la música podía generar algo positivo y que se podría usar como tratamiento también. Así que, bueno, eso fue como el dato de color. Y bueno, como bien sabemos, parte de la temporal es el señor José María, y me pidió que contara más o menos algo de la historia de Dave Mustaine y Metallica. Y la verdad que no tengo los datos así muy precisos. La cosa es así: Dave Mustaine era guitarrista de Metallica, y a mitad de unas giras, porque el problema que tenía Mustaine era que era muy problemático, por decirlo de alguna manera. Siempre se estaba agarrando a piñas y generando disturbios, y eso a la banda no le gustaba, porque le generaba más impedimentos a la hora de tocar y todo eso. Entonces, como músico estaba bien, pero en lo personal generaba esa discordancia, ¿no? Así que en mitad de una gira salieron de tocar, pasaron por una estación de servicio, bajaron todos a comprar y bueno, lo dejaron ahí. Se subieron a la camioneta y lo abandonaron a mitad de gira. Así que de puro odio y rencor, Dave Mustaine después hizo su banda Megadeth, y que según José María supera ampliamente musicalmente también a su banda de origen, Metallica. Vamos con Hangar 18, y ya el último tema, ya se nos cortó el tema, se nos cortó el tiempo, digamos. Y bueno, será hasta el jueves que viene. La verdad que tenía más cosas para decir, pero me están diciendo que ya está, que se murió acá. La cosa es así: el jueves que viene vamos a tener como invitado, todavía no está confirmado, pero está todo muy ahí al dente, de que puede ser el director de la revista de cine Bizarro y Fantástico. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de cine, y también les recuerdo que cualquiera que quiera participar del programa, que haya escrito un libro, pinta, hace música, están por sacar un disco y lo quieren promocionar en algún lugar, o qué sé yo, hablan con nosotros, se contactan al Facebook, nos buscan como Revista La Temporal, o cualquier otro medio, 15 62 94 66 68, mandan un mensaje, nos dicen qué hacen, y bueno, y organizamos, y todo el mundo es bienvenido a este tren. Y bueno, nos vamos con Hangar 18 hasta el jueves que viene. Que la pasen bien, que tengan buena semana, y disfruten hoy de la luna llena y fiesta de tambores en el planetario.